¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto nuevamente poder tomarnos este tiempo para abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Hay algo que para mí es importante, como hemos hablado desde la semana pasada, y es saber que Jesús es nuestro consejero. La semana pasada comenzamos con la primera parte de este estudio y en esta noche concluiremos con el estudio de Jesús como consejero. Dijimos que es un nombre que le da Isaías y que realmente para nosotros tiene un significado especial porque en la esencia Jesús es consejero y Él usa su palabra para aconsejar nuestra vida. Vimos varios beneficios que tenemos a través del consejo de Jesús hacia nosotros, pero hoy vamos a continuar. Dijimos que es importante que nosotros podamos saber que Jesús es consejero para acudir y pedir su consejo, pero también porque nosotros somos consejeros y tenemos que ayudar a otras personas a que se acerquen a Jesús a pedir el consejo, y Dios nos puede utilizar a nosotros como consejeros también. Mencionamos la semana pasada que todos nosotros somos consejeros. Todos damos consejos de cómo vestirse, de qué hacer, si me conviene este trabajo, no me conviene. Hay diferentes personas que se van de alguna manera especializando tal vez en algunos tipos de consejos. Tengo personas que aprecio mucho y que tal vez si yo sé o yo quiero ir a comer a algún lugar, les puedo preguntar cuál sería su consejo y ellos me podrían decir, bueno, yo te aconsejo que vayas a comer a tal lugar. O si yo quiero salir a tomar un café con mi esposa y preguntar, ¿quién me puede aconsejar algún lugar para tomar un café? Conociendo a mi esposa, me pueden recomendar un lugar y todos de alguna manera entonces damos consejos. Pero dijimos que para ser un buen consejero necesitamos ser buenos aconsejados. Así que vamos a comenzar este tiempo poniéndonos en las manos de Dios, orando al Señor para que Él no solamente hable a nuestra vida, sino también nos motive a poner en práctica lo que vamos a aprender en esta noche. Así que donde estás te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella y, Señor, sobre todo de llevarnos el consejo tuyo directamente, el consejo de Jesús para nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque has dado tu vida por nosotros, porque también transitaste por este mundo y entiendes las tentaciones que nosotros pasamos. Entiendes nuestro corazón de forma total, entiendes cada cosa y aún, Señor, en tu soberanía tú permites que todo esto suceda, pero también hemos visto que juntamente con la prueba o la tentación tú nos das la salida. Ayúdanos a través de tu guía a encontrar esa salida, a encontrar, Señor, la fortaleza, la guía para poder, Señor, tener victoria en cada una de las cosas que hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar y el punto con el que comenzaremos en esta noche tiene que ver en cuanto a Jesús como un consejero que no vino para condenar, sino vino para darnos vida eterna. Así que te invito a que puedas leer conmigo esta porción de la palabra de Dios. Dice así la Escritura. Juan capítulo 12, a partir del versículo 47 nos dice: yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Pero yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Muy bien, en estos versículos entonces podemos ver que el Señor no vino para condenarnos, sino vino para darnos vida eterna. Y sus consejos no son para condenarnos.
A veces una de las razones por las cuales no queremos pedir consejo o acudir a un consejero es porque nos sentimos que vamos a ser juzgados. Y eso es un obstáculo que muchos de nosotros hemos puesto en un momento determinado de nuestra vida. Yo me incluyo, que no he ido a pedir consejo a personas, o incluso no he ido a pedir consejo al Señor Jesús porque tal vez siento que voy a ser juzgado por las personas. Pero aquí estos versículos me enseñan que Jesús no me va a condenar ni me va a juzgar. O sea, Él va a escuchar mi consejo, Él va a escuchar mi problema y me dará el consejo que yo necesito para mi vida. Pero Jesús, sobre todas las cosas, el propósito que tenía al transmitir su palabra, lo hemos visto en estos versículos, es que Él quería darnos vida eterna. Así como Él decía, yo sé que aquellos que escuchan la palabra de mi Padre y la obedecen, o sea, la creen, la siguen, la obedecen, ellos tendrán vida eterna. Así que por medio de la palabra del Señor, nosotros podemos obtener vida eterna. Y eso es algo que realmente tiene que animarnos y darnos esperanza en este mundo que está tan lleno de conflictos y de problemas. En este mundo que realmente cada vez está más caótico y que tal vez podemos ver alrededor de nosotros personas que constantemente tienen una lupa para juzgarnos y para condenar lo que estamos haciendo o lo que consideran que estamos haciendo mal. Hay personas que hoy en día, dice la Escritura, que dirán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y tal vez cuando tú quieres a veces hacer las cosas bien delante de Dios, para la gente resultará malo, ¿sí? Así que tú debes de tener la confianza, yo tengo que tener la confianza de que puedo ir a Jesús a pedir consejo sabiendo que Él no me va a condenar. Su palabra perdona mi pecado, pero también su palabra y el obedecer su palabra, creer en lo que Él me ha dicho, me llevará a vida eterna. Esto me hace pensar también cómo en un momento determinado, si bien esta persona no fue a pedir consejo del Señor, pero Él le dio un consejo al final de su vida sin juzgarle. Me gustaría invitarte a que vayas conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y versículo 11. Yo lo tengo aquí en mi Biblia, lo voy a leer y tú, si gustas buscarlo en tu Biblia, seguirme con tu vista. Este pasaje en el capítulo 8 habla que el Señor estaba en el templo y vinieron un grupo de personas a traerle ahí a una mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Ellos, con el propósito de probar a Jesús y de hacerle caer, traen a esta mujer y el Señor estaba escribiendo en la tierra. Hemos mencionado varias veces este pasaje. Y mientras escribe ahí en la tierra, entonces los hombres le dicen que esta mujer es hallada en adulterio, en el mismo acto de adulterio. El Señor al final les dice a estas personas que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van, el Señor continúa escribiendo en la tierra, todos se van y solamente queda la mujer puesta en pie delante del Señor Jesús. Y fíjate lo que dice ahí a partir del versículo 10 del capítulo 8 de Juan. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Me encantó esta parte de este versículo porque aquí vemos el consejo del Señor Jesús. Si bien esta mujer no le está pidiendo ningún consejo al Señor, pero el Señor toma el momento y aprovecha la situación para aclararle y decirle: ni yo te condeno. O sea, nadie había condenado a la mujer a muerte porque todos estaban cargados de pecado. No solamente su propio pecado, sino también infringiendo la ley, porque solamente habían llevado a esta mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio, así que tendrían que haber llevado al hombre y a la mujer. Ellos estaban también entonces incumpliendo la ley y se estaban presentando de manera
inmunda, digámoslo así, en el templo o delante de Dios. Y así que estas personas entonces se retiran y él le pregunta, ¿nadie te condenó? Bueno, entonces yo tampoco te condeno. Esto me encanta porque esa es la confianza con la que nosotros podemos ir delante del Señor, que Él no nos va a condenar. Él no nos juzga, sino a pesar de lo que somos, Él nos recibe. Y no solamente nos recibe, sino también nos perdona nuestro pecado. Y aquí le aconseja a esta mujer, pero vete y no peques más. O sea, aquí no está el Señor Jesús consintiendo el pecado de la mujer. No. Él está perdonando su pecado y le está diciendo, vete y no peques más. O sea, yo no estoy para juzgarte acá, no estoy para condenarte, estoy para perdonarte. Si bien no está explícito en el pasaje, pero está implícito en lo que Él le dice y le transmite. Bueno, vete y no peques más. Yo creo que esta mujer debe haber estado avergonzada porque todos se fueron y ella se quedó parada y me imagino que estaba impactada mirando al Señor mientras Él escribía en la tierra, pensando tal vez los pecados de su vida y tal vez pidiendo a Dios por piedad para no ser apedreada, pidiendo perdón por su pecado, y el Señor escuchó su corazón. No lo sé, eso es algo que yo pienso, ¿verdad? Pero me muestra el versículo de una forma muy clara cómo el Señor le dice, vete y no peques más. Jesús es un consejero que no vino a condenarnos, vino a darnos vida eterna a través de su palabra, a través de Él mismo, a través de la palabra de Dios. Vamos a continuar y vamos a ver en segundo lugar, en esta noche, que Jesús como consejero, Él va a darnos un consejo, y el consejo que Él nos va a dar no es necesariamente el que nosotros queremos escuchar, sino es el que necesitamos. Su consejo no es el que queremos, sino el que Dios sabe que cada uno de nosotros necesitamos. Me gustaría que me acompañes a un texto que se encuentra en Juan capítulo 6, así que regresamos un par de capítulos, Juan capítulo 6, y vamos ahí a partir del versículo 60. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este es un pasaje muy interesante porque viene hablando en relación a los versículos anteriores y nos muestra en toda esta escena que había muchas personas que estaban siguiendo al Señor. Pero tal vez muchas personas seguían al Señor por obtener un beneficio no espiritual, sino un beneficio para saciar su hambre, tal vez un beneficio para aquietar su conciencia, o un beneficio para sentirse bien, y andaban ahí detrás del Señor y le seguían tal vez a diferentes lugares. Y vemos acá cómo el Señor vino compartiendo su palabra y el Señor fue duro en relación a la palabra que les compartió. Ahora, muchas veces nosotros buscamos personas, consejeros, no necesariamente bíblicos a veces, o a veces también bíblicos, queriendo que nos den el consejo que nosotros queremos escuchar. Pero cuando vamos con Jesús y le pedimos consejo a Jesús, Él no nos va a decir las palabras que queremos escuchar. Él nos va a decir las palabras que Dios sabe que nosotros necesitamos. Recuerda que el Señor ha estado o estaba constantemente en comunión con Dios. Hoy está a la diestra del Padre. Y Él sabe también, siendo Dios mismo, cuál es cada una de las necesidades que tú y yo tenemos. Él sabe exactamente. Ahora, es necesario que nosotros tomemos su palabra, investiguemos en la palabra. Ahora, creo que resulta para muchos muy interesante y creo que esto es algo errado, pero a veces por la ignorancia que nosotros tenemos o la falta del conocimiento, de aprendizaje, sobre todo en el tema de la palabra de Dios y cómo Dios trabaja o funciona en cuanto al consejo a través de su palabra,
A veces pensamos que si tomamos nuestro dedo índice y comenzamos a cambiar las páginas de nuestra Biblia y ponemos nuestro dedo ahí Dios nos va a hablar. Ahora, esto, pues obviamente Dios habla por toda su palabra, pero no necesariamente esa es la forma en la que el Señor habla, sino el Señor habla a través del estudio profundo de la palabra de Dios, de meditar en ella, de escudriñar la Escritura y de una dependencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y podamos entender el mensaje. Ahora, aquí lo importante es que nosotros podamos encontrar el consejo de la palabra de Dios no en cuanto a lo que nosotros queremos oír, sino lo que realmente necesitamos escuchar. A veces nosotros tomamos pasajes de la palabra de Dios queriéndolos interpretar de acuerdo a lo que yo necesito o lo que yo quiero, más bien, lo que yo quiero escuchar. Y podemos llegar a torcer la Escritura, podemos darle un sentido que no tiene, pero aquí lo importante, querida familia, no es lo que el intérprete entiende de la palabra, sino lo que Dios dijo en su palabra. Y eso es lo más interesante. Ahora, las palabras del Señor fueron duras, dice aquí en estos versículos. Versículo 60 dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, todos podían oírla. Obviamente, no todos la iban a entender. Recordemos que por eso habló en parábolas, para que los que tuvieran más cercanía con Él, los que realmente estuvieran interesados en escuchar su palabra, en conocer, en profundizar más acerca de Él, podrían entender. Quienes llegaban a Él y tenían un corazón humilde delante de Dios, podían entender la Escritura. Que fueran como niños. Incluso el Señor en un momento determinado dice que su palabra no la van a entender aquellos que tengan mucho conocimiento o aquellos que sean muy sabios, sino principalmente aquellos que sean como niños, porque tienen un corazón sencillo, humilde, que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ahora, estas personas, estos discípulos, tal vez querían escuchar otras cosas, porque estaban buscando a Jesús por otras cosas, por otras razones. Dijimos, tal vez por obtener alimento, por tener otras relaciones, por tener amistades, porque se sentían bien entre el ambiente del grupo, porque decían, wow, yo sigo a Jesús, etcétera, no sé. Pero aquí lo importante es que su palabra era lo que determinaba el sentido en la vida de las personas. Y estas personas sintieron que era una palabra dura, una palabra tal vez pesada o inflexible hacia lo que ellos querían. Dice que Jesús sabía lo que sus discípulos murmuraban y dice que les pregunta, ¿esto les ofende? Versículo 62. Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora aquí muchos dejaron de seguirle al Señor, dice la Escritura. Y vemos al final del pasaje, en el versículo 68, en el 67, el Señor le pregunta también a los 12. Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahí contesta Pedro, ¿no? Siempre Pedro, entusiasta, queriendo llevar la delantera. Pero le dice algo muy interesante. Me encantó lo que le responde Pedro. Dice ahí, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió de una manera completa cuál era el sentido de lo que el Señor estaba diciendo. Que la motivación por seguirle a Él, por buscarle a Él, no tenía que ser el beneficio de las cosas materiales, sino que tenía que ser el beneficio que la palabra de Dios traería a la vida de las personas. Y esto me encantó, porque me hizo recordar algo que también
el rey David mencionó en un momento en cuanto al consejo de Dios para su vida. Así que te invito a que vayamos al Salmo capítulo 73, Salmo capítulo 73, y vamos ahí a partir del versículo 21, Salmo 73, 21 en adelante. Y este salmo está hablando en relación a que Dios es bueno aún cuando estamos rodeados de personas que son malas. Y dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Aquí vemos cómo el rey David se sentía torpe porque no sabía y no conocía el camino de Dios, porque no tenía la guía de Dios para su vida. Pero fíjate lo que dice el versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice que el versículo 23 al final, dice, me tomaste de la mano derecha como un niño. Dice, y me has guiado según tu consejo. Ahora, esto es la idea, el concepto que nosotros debemos de seguir como buenos aconsejados delante de Dios. Tenemos que ir al Señor a pedirle consejo, con un corazón, dijimos, humilde como un niño, dejarnos tomar de nuestra mano por su mano y que el Señor por medio de su palabra nos vaya guiando hacia el lugar que Él tiene para nuestra vida. Dice, y al final, después, dice, me recibirás en gloria. Cuando tú y yo obedecemos el consejo de Jesús, el consejo de Dios, entonces podemos glorificar a Dios. Podemos dar gloria a Dios a través de nuestra vida. Y dice el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Recuerdas qué fue lo que dijo Simón Pedro? Dice, Señor, ¿a quién iremos? No tenemos a nadie. Y tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Continúa el Salmo 73, 25 diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vemos aquí la parte sensible de David. Vemos que su carne y su corazón desfallecía. También pasaba por situaciones de depresiones y de tristeza profunda en su vida. Pero vemos cómo él menciona en la última parte del versículo, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice, Señor, tal vez me siento solo. Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y vemos cómo el saber que el Señor es roca, el Señor es su porción, el Señor no solamente es su fortaleza, su cimiento, su base, aquello que le da firmeza, sino aquello que también es la provisión para su vida, de lo que Él necesita. Entonces vemos que dice que su corazón, dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Su corazón no deseaba nada más en esta tierra que buscar al Señor, su presencia por medio de su palabra. Buscar el consejo de Dios. Así que cuando tú busques el consejo, ve con un corazón abierto, humilde, sensible, para que se deje guiar y llevar hacia lo que es mejor para ti. Quiero decirte algo, muchas veces el consejo de Dios a mi carne, a mí mismo, a mi naturaleza pecaminosa no le gusta qué es lo que Dios le dice. Es más, a veces cuando he pedido consejo a alguien, también a veces no me ha gustado el consejo. Pero siempre Dios sabe más que yo qué es lo que necesito. Así que cuando busques al Señor tienes que ir con esa mentalidad, sabiendo que Él sabe mejor que tú lo que es bueno para tu vida. No es lo que tú quieras, es lo que Dios sabe que tú necesitas. Vamos a continuar y vamos a ver
la siguiente razón por la cual debemos ir a Jesús como consejero. Y es porque sus consejos dan consuelo y esperanza. Vamos a Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11 y dice así a partir del versículo 23. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Recordamos rápido este pasaje que ya lo hemos mencionado en otro momento. Jesús acude al funeral de su amigo Lázaro. Viene a consolar a Marta y a María, hermanas de Lázaro. Y vemos acá una escena muy conmovedora. Vemos cómo el consejo del Señor trae esperanza a nuestra vida. Me imagino la situación que estaba pasando por la cabeza tanto de Marta como de María. Y en este caso, vemos ahí, si te fijas bien, que tal vez en este momento había un caos en medio de sus pensamientos. Y tal vez estaba el Señor, si tú hubieras venido antes, si tú hubieras venido cuando nosotros te mandamos llamar, Señor, tú podrías haber hecho algo más por él. Y entonces él les dice, tu hermano resucitará. Y dice, ciertamente él va a resucitar en el día de la resurrección. No resucitará en ese día de la resurrección, sino que va a resucitar ahora. Y dice ahí el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vemos cómo en la mente de Marta, si bien tal vez había un caos por el dolor que estaba en ese momento, no había un orden en sus pensamientos, estaba más dejándose llevar y guiar por el dolor que había en su corazón. De alguna manera busca tener una claridad, dice, sí Señor, yo sé. No puso atención al consejo del Señor, a la palabra del Señor, sino que se fue más allá a lo que ella ya antes conocía. Ahora Jesús le estaba diciendo algo que iba a suceder de manera inmediata y no lo que sucedería en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, esto nos da una gran esperanza y trae consuelo a nuestra vida. Estas palabras de Jesús deben haber dado consuelo tanto a la vida de Marta como también a la vida de María, su hermana. Estas palabras también nos tienen que traer consuelo a nosotros sabiendo que hay vida después de la muerte y que hay esperanza para todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Este es un hermoso pasaje que nos motiva a confiar en Él, porque no solamente como vimos en el pasaje anterior, cuando Jesús habla con Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora vemos a Jesús dando una esperanza de vida eterna. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Por último termina diciendo el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahí, con esta pregunta, Jesús acomoda los pensamientos de Marta. ¿Crees esto? Ya hemos hablado en otros momentos en relación a esta pregunta y espero que ahora tu respuesta sea sí creo. Y creo firmemente y estoy convencido de esto, porque ahora también ya tengo el consuelo y la esperanza en mi vida. Muy bien, entonces vamos a avanzar porque se nos ha ido el tiempo y vamos a ver el cuarto punto de esta noche, la cuarta razón por la cual debemos ir a Jesús para pedirle a Él consejo. Y es porque sus consejos restauran la vida. Así que les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 21. San Juan capítulo 21 a partir del versículo 15 en adelante. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió,
Sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. En este pasaje estamos en un contexto de Jesús ya resucitado, que los encuentra a ellos volviendo a su vida anterior, a su oficio de pescadores, y les llama nuevamente y hace un trabajo de restauración en la vida de Pedro. Pedro, tal vez con el dolor que tenía, porque dice la Escritura que después de haberle negado 3 veces, lloró amargamente. Si bien me encanta porque hubo tristeza, hubo arrepentimiento en su corazón, pero había dolor todavía en este momento y el Señor viene y restaura al apóstol Pedro. Y lo hace a través de 3 preguntas. Muchas veces el Señor va a utilizar preguntas para darnos respuestas. Y entonces vemos acá que le pregunta 3 veces lo mismo. Pedro o Simón, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y le dice, le da una instrucción, le da un consejo, le dice su palabra. Dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta, termina diciéndole allí, mis ovejas. Y de alguna manera le está dando una esperanza de lo que ahora él va a hacer. Y le está mostrando que él lo tome en cuenta, que él tiene un plan para Pedro. Y le dice, si tú me amas, entonces apacienta mis ovejas. Vamos, ve y sírveme. No lo descalificó. Su pecado, el haberle negado, no lo descalificó delante del Señor, sino que el Señor pudo restaurar la vida de Pedro y colocarle nuevamente en el ministerio. Ahora, esto me encanta del Señor y esto es pura gracia, realmente. Vemos la gracia de Dios en su mayor esplendor en este momento. Y el Señor siempre va a buscar restaurar la vida de sus ovejas, siempre va a buscar restaurar la vida de sus siervos, siempre va a restaurar la vida de sus discípulos. Y necesitamos acudir a Él. Necesitamos realmente respondernos estas preguntas si realmente le amamos y saber que entonces Él nos toma en cuenta, porque Él ya nos creó, dice Efesios capítulo 2, y a partir del versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el consejo del Señor restaura nuestra vida. Ya vimos hace rato que no juzga, sino da vida eterna, o no condena, da vida eterna, pero también su consejo restaura. ¿No te gustaría poder recibir esa restauración? Que el dolor de tu corazón por lo que hiciste, lo que fallaste, negaste, ofendiste al Señor, pueda ahora ser restaurado por parte de Él. Claro que sí, a mí me encanta esto. Y yo disfruto de saber que a pesar de lo que soy y lo que he hecho, el Señor puede restaurar mi vida y darme una nueva oportunidad. Continuamos para terminar. Vamos a ver la quinta razón por la cual podemos acudir a Jesús como nuestro consejero. Y es porque es importante no solamente escuchar su consejo, sino también obedecerlo. Dice la Escritura en Mateo capítulo 7, te invito a que busques en tu Biblia o que nos acompañes leyendo este pasaje. Mateo 7, a partir del versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En este pasaje podemos encontrar
cómo el Señor nos muestra de una forma muy clara y gráfica qué sucede con aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan el consejo del Señor Jesús, y lo obedecen. Y la promesa que nos da es que seremos como esa casa que ha sido edificada sobre la roca, sobre un cimiento firme, que vendrá la tempestad, vendrá la adversidad, la dificultad, los vientos en contra, vendrá la lluvia tan fuerte, y entonces nosotros podremos permanecer firmes en medio de estas dificultades y adversidades. Pero si nosotros somos de las personas que vamos a pedir consejo al Señor, escuchamos el consejo, pero después no hacemos el consejo, ¿sabes qué? Cuando venga la dificultad, cuando venga la adversidad, será semejante a ese hombre que edificó su casa sobre la arena, y entonces cuando vinieron estas circunstancias, situaciones, adversidades, la casa se derrumbó. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo entender que es importante no solamente escuchar el consejo, sino seguir el consejo. Hoy te lo puedo decir como experiencia. Muchas veces he escuchado el consejo y no lo he seguido. Y entonces se derrumbó todo. Pero gracias al Señor, porque en su misericordia, en su gracia y en su amor, me dio una nueva oportunidad. Pero yo no sé cuántas oportunidades me va a dar el Señor. Aunque su misericordia son nuevas cada mañana, pero tú tampoco sabes cuántas oportunidades te va a dar el Señor. Si tú quieres ser una casa que se derrumba, pues entonces no sigas el consejo de Dios. Pero si tú quieres ser una casa que permanece, o como el ejemplo de este hombre que construyó su casa y su casa permaneció, entonces ve y busca el consejo de Dios. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo he tenido la experiencia de pedir consejo y no llevarlo a cabo, pero también he tenido la experiencia de dar el consejo a gente que ha venido a pedírmelo y después no lo siguió. Y yo hoy te puedo platicar cuáles son los resultados también. Así que es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? Jesús, consejero, admirable, el gran consejero. Él no nos condena, sino nos da vida eterna. Él nos restaura. Él no solamente eso, sino que no tenemos a quién más ir, sino que debemos de acudir a Él para pedirle el consejo. Y tienes que saber que su consejo es importante. Así que tú decides qué vas a hacer. ¿Lo vas a buscar como el consejero? ¿Le vas a pedir el consejo a Él? ¿Lo vas a obedecer? Ahora, yo sé que a muchas personas les cuesta pedir consejo. Yo te animo a que lo hagas, pero que también lo cumplas. El Señor no solamente es un buen consejero, sino también Él ha dejado buenos consejeros para guiarte en tu vida. Y para que tú después puedas ser un buen consejero, primero tienes que ser un buen aconsejado. Vamos a terminar con una oración y vamos a agradecerle al Señor por el tiempo que hemos pasado juntos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias porque tú eres consejero. Eres un consejero admirable. Eres un consejero que tiene palabra de vida eterna para nuestra vida. Eres un consejero que no juzga. Eres un consejero en el cual podemos deleitarnos. Pero también eres un consejero que nos deja, Señor, las promesas de que podemos permanecer firmes en medio de los momentos de dificultad y adversidad para nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo que hemos tomado con tu palabra. Señor, si hay alguien que aún no te conoce, que hoy pueda entender su condición delante de ti de pecado, que está separado o separada de ti y pueda venir a Cristo arrepentido o arrepentida de sus pecados para recibir el perdón y la vida eterna. Señor, y si hay creyentes que aún, Señor, han estado viviendo a su propia manera, que hoy, Señor, pongan su vida delante de ti y realmente acudan a tu consejo, que acudan a tu palabra, pero que también la pongan en práctica. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.